Aquí me estoy dando cuenta en esta iglesia que cada vez nos estamos poniendo como que más intensos para adorar, ¿eh? Está bien, hermano, está bien. Que salga esa adoración, que salga esa alabanza. ¿Se la merece o no se la merece el Señor? Amén. Imagínense, ¿no? Algunos estuvimos 10 años sin alabar a Dios. Otros estuvimos 20 años sin alabar a Dios. Otros 30 años sin alabar a Dios. Y ahora, hermano, por el resto de nuestra vida lo vamos a alabar. Yo me voy a gastar, me voy a quedar sin voz por alabar al Señor. Me voy a quedar sin fuerza por alabarlo. Porque Él se lo merece todo. Él es verdadero Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien, qué bueno que tenemos ese espíritu, ¿verdad? De adoración al Señor. Él es el Dios vivo y verdadero. Bien, ¿están listos para la palabra del Señor? Muy bien. Hoy vamos a seguir sacándole el jugo a la bendita palabra de Dios. En Salmos 37, donde hemos estado todo este mes. Salmos 37, y vamos a seguir aprendiendo de cómo Dios está en control de todo y por qué Él nos pide que hagamos ciertas cosas que parecen injustas, aunque son perfectamente justas para Él. Por favor, abran sus Biblias en Salmos 37, nuevamente, Salmos 37, y vamos a leer los versos que nos tocan hoy día. Versos 8 al 9. Si usted no tiene un ejemplar de la Biblia, le voy a prestar la mía y se la voy a poner ahí en la pantalla. Ahora, si tiene alguien al lado suyo, ¿verdad?, y quiere compartir su Biblia, mejor todavía. Eso es un acto de amor y de mucho cariño y de aprecio por la persona que esté a su lado. La palabra del Señor nos dice: deja la ira y desecha el enojo. ¿Cuántos vinieron enojados esta mañana? ¿Nadie? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Padre, venimos delante de ti en oración, porque sabemos, Padre, que para que tú nos hables, tenemos que tener una actitud. Tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón abiertos y receptivos para que esta palabra de poder, Señor, la miremos tal cual como es, la recibamos tal cual como es. Que sea una palabra, Señor, que nos haga temblar, que haga estremecer las estructuras de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, aún, Señor, nuestros huesos, hasta lo más profundo de ellos, en nuestros tuétanos, como dice la misma Escritura, y que penetre profundamente a nuestra vida. Señor, necesitamos la intervención tuya, necesitamos la asistencia tuya por medio de tu Espíritu Santo. Así que nos ponemos en tus manos, Padre, para que esta palabra tuya que vamos a compartir sea clara y, Señor, por medio de tu poder podamos llevarla en obediencia a la práctica. Padre, en esta hora somos cautivos de tu presencia. En esta hora somos cautivos de la mente de Cristo. En esta hora somos cautivos a tu palabra, Señor. Te ofrecemos, Padre, nuestras vidas para que ellas reciban esta palabra, este pan de vida que nos va a ayudar día a día, hasta aquel día, gran día, cuando nos encontremos contigo y estemos en tu gloria para siempre. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice: amén. A mí me maravilla las cosas que Dios nos pide que hagamos, que nosotros pensamos que no podemos hacer. ¿A usted no le maravilla eso? Que Dios nos pida cosas a nosotros que hagamos, y son cosas que a nosotros nos parece que no podemos hacer.
Pero ¿saben qué? A mí me maravilla más que nosotros los hombres hacemos cosas que Dios nunca nos ha pedido que hiciéramos y que pensamos que podemos hacer. ¿Y en cuál creen ustedes que invertimos más tiempo? ¿En aquellas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos y que nosotros pensamos que no podemos hacer? ¿O en aquellas cosas que Dios no nos ha pedido y que estamos dispuestos a hacer? ¿En cuál creen ustedes que invertimos más tiempo? ¿En cuál creen ustedes que invertimos más energía y recursos, esfuerzo y voluntad? Por supuesto, así es exactamente. En las cuales Dios no nos ha pedido que hagamos. En las cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos, ahí es donde realmente invertimos más nuestra vida, en vez de aquellas cosas que Dios sí quiere que hagamos. Miren, la próxima vez que vaya a tomar una decisión, que vaya a tomar una acción, pregúntese a sí mismo, ¿es algo que Dios quiere que haga? Pregúntese, ¿cómo podría invertir mejor mi tiempo, mis emociones, mi inteligencia y habilidades en lo que Dios me ha pedido que sí haga? Por favor, hágase esa pregunta. Aquí en Salmos 37, verso 8, tenemos que Dios nos pide, nos manda, no como opción para nosotros, sino como algo que es bueno para nosotros, algo que le agrada a Él, algo que es su total y absoluta voluntad para nosotros. Vamos a ver la primera parte de este versículo, el verso 8, solamente el verso 8, la primera parte que dice, deja la ira y desecha el enojo. Ahora, mirando a la persona que tiene a su lado, léale ese versículo. Pero no se enoje, no se enoje. Dígaselo con cariño, dígaselo con amor. Por ahí escuché como, ya te lo había dicho. Oigan, parece que los años a uno como que se le afinan yo pensaba que uno iba perdiendo, ¿verdad? Ciertas habilidades, pero más bien como que se va agudizando. Mire, alguien lo dijo así como que yo lo alcancé a agarrar. Deja la ira y desecha el enojo. La ira y el enojo deben ser dejados, deben ser echados, desechados. Miren, la ira y el enojo deben ser abandonados cuando se manifiestan en nuestra vida. Ahora, ¿eso quiere decir que nunca nos debemos enojar? Miren, el objetivo en nuestra vida, ¿verdad? No es vivir enojado, no es vivir disgustado. Ese no debe ser nuestro objetivo en la vida. Su objetivo en la vida no debe ser el vivir en iras y enojado. Ni con Dios, ni con la vida, ni con sus seres queridos, porque con eso nos enojamos más, ¿se han dado cuenta? Con los seres queridos, con las personas que más amamos, es con lo que más nos enojamos, con lo que más ira tenemos. Bueno, tampoco debemos vivir, ¿verdad?, enojados con nosotros mismos. Hay gente que se enoja consigo mismo. ¿Usted se ha enojado consigo mismo? Algunos nos enojamos todos los días, ¿verdad? Algunos se miran en el espejo y ya están enojados. Yo no sé por qué. En realidad no debemos estar enojados con nadie. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué nos enojamos tan fácilmente? Miren, la ira y el enojo son una de las emociones y pasiones que más daño causan al ser humano. Lo dice Dios en su palabra y pues ya lo descubrieron los psicólogos, los psiquiatras, los científicos, los médicos. Ya saben todo el problema que le viene a una persona encima cuando está dominada, está gobernada, se deja llevar por la ira, por el enojo o por un disgusto. Mira, hay personas que se han muerto.
En estos días es interesante, estaba leyendo una estadística, no me acuerdo exactamente los números, pero decía que las personas están sufriendo cada vez más derrames cerebrales. Y la razón es por disgustos, malas noticias, impresiones fuertes, pero sobre todo por momentos de ira, de coraje que han tenido. Y han tenido un derrame cerebral. Es triste, pero es la verdad. Así es, la ira y el enojo son las emociones más destructivas que tenemos. Son como el ácido que nos tiramos a nosotros mismos y a los demás. Son como una fiebre y un veneno, que dicho sea de paso son las palabras originales para ira y enojo. Fiebre y veneno. Es interesante eso. En el idioma original, en el hebreo, son esas dos palabras que se usan para enojo e ira. Fiebre y veneno. Por eso cuando usted tiene ira se acalora, ¿verdad? Y eso es como un veneno que va por dentro porque le hace daño. Que tienen que ser removidos lo más pronto posible de nuestro cuerpo, de nuestra alma, es decir, mente, y de nuestro corazón o emociones. No estamos diciendo que uno no debe enojarse, ¿verdad? Nunca, porque se va a ir al infierno o que se va a ir al infierno porque tiene iras. No. La palabra de Dios lo que nos está diciendo aquí es que cuando se enoje, cuando tenga iras, no permita que lo controlen. Eso quiere decir la palabra del Señor ahí. El apóstol Pablo aconsejó a los creyentes de parte de Dios que no permitieran eso a los efesios. Parece que los efesios tenían ese problema de mal carácter. Porque específicamente les dice a ellos, miren, en Efesios capítulo 4, verso 26 dice, airaos, o sea, sí se pueden enojar, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como ustedes ven, no es pecado enojarse o tener iras. El pecado está en que la ira se convierta en pecado, ¿ok? Eso es el problema, que el pecado, ¿verdad? No está en la ira, sino que la ira se convierta en pecado. ¿Y cuándo se convierte en pecado? Bueno, cuando la ira lo controla a uno y uno no controla la ira, ahí se convierte en pecado. Ahí a partir de ese momento ya es pecado. Y segundo, cuando le permitimos al enojo, a la ira, escuche bien, porque la mayoría no tomamos en cuenta esto. Segundo punto, es cuando le permitimos al enojo y a la ira permanecer por determinado tiempo en nuestro cuerpo, alma y corazón. Esas dos cosas. Cuando no lo controlamos y cuando lo dejamos ahí por un tiempo. Ahora, ¿por qué llegan a ser pecado? Bueno, porque la ira y el enojo no controlados y cuando no se los saca de la vida a tiempo, se convierten en armas, escuche bien, armas de destrucción personal y masiva. Personal y masiva. Ahora, ¿por qué entonces hay que abandonar, dejar, renunciar, desechar, deshacerse lo más pronto posible de la ira y el enojo? ¿Por qué tenemos que aprender a, y voy a usar esta palabra con cuidado, ¿ah? pero con propósito, desmantelar el proceso de ira y enojo al mismo tiempo? Bueno, como alguien dijo muy sabiamente, la ira es como un fuego. No se puede apagar sino al primer, ¿qué dice? Al primer chispazo. Después es tarde, así es. Después es tarde. ¿No le ha pasado a usted eso? Que se enoja y si no sabe parar en ese momento, ¡pum!, se va de largo. Sí. Se va de largo y no hay quien lo pare.
Aún más le pueden advertir a usted, le dicen, hombre, mujer, te va a dar un ataque al corazón, te va a dar un derrame cerebral, te va a dar úlcera, te vas a morir, te va a desmayar. Y usted, como ya siguió, sigue. Como ya siguió, sigue. Como caballo desbocado, no hay quien lo pare. La persona está a punto de salirse los ojos, está a punto de salirse del corazón, está a punto de que las venas se le van a explotar, ¿verdad? La persona está que salta, grita o está como paralizada porque está totalmente controlada por los químicos que el cuerpo está produciendo en ese momento. Peligroso, peligroso. Miren, la segunda parte del versículo 8, aquí en Salmos 37, nos dice, Salmos 37, 8b, dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. En este punto, la clave del por qué debemos dejar la ira y el enojo a tiempo, es porque la ira y el enojo producen una excitación. ¿Sí ven lo que dice ahí? No te excites. Producen una excitación negativa y positiva. Si usted pierde el control, no frenando o dejando y no desechando la ira y el enojo, en ese momento, en ese instante, va a haber una descarga en su cuerpo de excitación que usted piensa que parece que fuera buena, pero en realidad es mala. Se va a sentir enfogonado y acelerado, lleno de adrenalina que corre por sus venas como un caballo que le han dado un latigazo o espuelazo para seguir corriendo. Va a sentir entusiasmo y ánimo porque ve que funciona, provocando una reacción de miedo, pánico o lo que sea en la otra persona, y usted se siente el que está controlando a la otra persona, como el borracho, ¿verdad? Que llega a su casa pateando la puerta, ¡pum! El borracho no llega calladito, escondido, ¿verdad? Y se va a meter a la casa, a la cama. No. Porque sabe que la esposa, ¿verdad?, le va a reclamar. Pero si pega un portazo y muestra ira y enojo, paraliza y controla el ambiente. No le va a decir nada porque está enojado. Peligroso, ¿verdad? Pero eso es una falsedad, ¿verdad? Sí, la persona queda paralizada. Pero, ve, el gran problema con eso es que se crea una falsa seguridad y control. Falsa seguridad y control. Usted piensa que enojarse e irritarse es la solución. Se siente con poder, se siente con autoridad, que tiene las riendas de la situación. Pero la verdad es que lo que está comenzando a suceder y rápidamente es que usted se está estrangulando a sí mismo y a la otra persona. Cuando usted y yo nos dejamos controlar por la ira y el enojo, en vez de desecharlo, dejarlo y permitir que Dios se haga cargo de todo, lo único que va a pasar es que uno solo hará lo malo. Uno hará cosas malas. ¿Ustedes conocen a alguien que después de un momento de ira ha hecho algo bueno? ¿Que todo quedó tan bonito que hay que darle un regalo por haberse enojado? Lo peor de todo es que la ira y el enojo producen una excitación que desencadena o motiva, influencia o empuja a una persona a hacer lo malo. No se puede ni debe combatir lo malo con lo malo. Está comprobado que la ira y el enojo, o de la ira y del enojo, no sale nada bueno. Miren, la ira y el enojo llevan, ahí les voy a dar una lista, llevan a decir palabras hirientes. La ira y el enojo hacen perder la razón, cegando el entendimiento. La ira y el enojo hacen tomar decisiones equivocadas. La ira y el enojo llevan a la violencia. La ira y el enojo hacen hacer locuras. La ira y el enojo hacen maltratar y humillar a las personas. La ira y el enojo hacen terminar relaciones preciosas que nunca
debieron terminar. Y verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando usted está o esté en iras, cuando usted esté enojado o enojada, le ruego, por favor escuchen, le ruego, le suplico por el amor de Dios y por el amor a usted mismo y su familia, le suplico, le ruego, no tome decisiones importantes, nunca. Cuando usted esté enojado, cuando esté bravo, cuando esté acalorado, cuando esté con esa fiebre y con ese veneno por dentro, no tome decisiones importantes. ¡Me voy! ¡Lárgate! ¿Ah? Esa es la otra. Me divorcio, aquí se acabó todo. Ok. ¿No eres mi hijo? Oye, uno dice cosas fuertes. La pregunta es, ¿habrá cómo librarse de eso? Recuerden, Dios nos pide cosas, ¿verdad?, a nosotros que pensamos que no las podemos hacer. Pero somos muy buenos para hacer cosas, sacamos energía, fuerzas y donde sea, y hacemos lo imposible para hacer cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos. ¿Por qué no agarrar toda esa energía, todo ese poder y esa capacidad que tenemos para hacer aquello que nos parece imposible, que Dios nos pide, que a Él sí le parece que es posible? ¿Alguien dijo amén? Amén. Piensa. No, mire, cuando usted esté enojado, esté en iras, no haga negocios. Ningún tipo de negocio. Le aseguro que va a ser un mal negocio, va a perder. No haga negocios cuando está mal genio o enojado con alguien. No se le ocurra escribirle una carta, un texto, un email o poner una nota en Facebook si está enojado. Oiga, yo la otra vez puse algo así que estaba medio molesto, ¿verdad? Y no era con una persona, era con algo que habían escrito. Chica, me cayó todo el mundo encima. Me cayó, oye, nunca me habían, ¿cómo se llama?, hecho tanto los replies, ¿no? Los ok, ¿no? Me hice famoso de la noche a la mañana. ¿No? Wow. Y era porque estaba molesto, ¿no? Después yo me quedé pensando, no hubiese escrito esto, no hubiese preguntado esto. La verdad es que estaba molesto. Si no hubiese estado molesto, quizás lo hubiese pensado un poco mejor. Entonces revelé algo de mí, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! No le lleve, mire, cuando usted esté enojado, cuando usted esté así disgustado, cuando esté mal genio, ¿verdad?, cuando esté bravo, no le lleve una queja a su jefe. No, por favor, no vaya enojado donde su jefe. Va a tener un problema. Tampoco vaya enojado o enojada donde su esposo, donde su esposa. La mayoría de nosotros sabemos, ¿ah? Lo sabemos. Sabemos que yo no puedo ir, ¿no? Pero usamos eso como un arma personal o masiva, con la familia, con el esposo, con la esposa. Y nosotros sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y cuando es en casa, y cuando es con el jefe, y cuando es con relaciones cercanas, si usted se enoja, ¿qué pasa con la otra persona? También se enoja, pues. Y es como una competencia de enojo, como un campeonato de enojo. A ver quién se enoja más, pues. Ah, ¿te enojaste? Yo me voy a enojar más todavía, pues. ¿Y qué? ¿Verdad? ¿Y qué? Enójate un poco más porque yo me voy a enojar el doble, ¿no? Y amenázame porque yo te voy a amenazar más todavía. ¿Ves? No me busques, porque me encuentras. ¿Verdad? Entonces, estamos tratando, por un lado, ¿no? Sabemos que tenemos que apagar la chispa que está encendiendo un bosque. Pero por otro lado, seguimos soplándole al bosque.
¿Sabemos o no sabemos? Claro que sabemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos el control. Y nosotros hemos decidido abrir la llave. Pero ¿sabe qué? Dios dice, cierra la llave. Porque si tienes control para abrirla, tienes control para cerrarla. Ah, no, pero es que ya se me escapó, ya se me fue de la mano. Pero hay un momento, hay un tiempo en que tú lo puedes hacer. Y de eso es lo que estamos hablando aquí. Y eso es lo que el texto bíblico quiere enseñarnos. Que hay un momento. De lo contrario, Dios no diría, deja la ira. Desecha el enojo. No quiere decir que tú no te enojes. Quiere decir que lo controles. Así como lo dejas que aparezca, hazlo que desaparezca. Y estamos analizando esto y viendo que lo más pronto posible es mejor. Porque si no, agarra fuego. Agarra fuego. El veneno empieza, ¿no?, a cundir. Y le tienen que poner antibiótico, antibiótico y antibiótico. Y al fuego tienen que tirarle agua y agua y agua. Y no se apaga. Y usted se va enfermando y se va enfermando más. Ese es el problema con esto. Así que no le lleve a una queja a su jefe cuando está enojado, en iras, a su esposo, a su esposa, o a su papá, o a su mamá. Miren, no le va a salir bien. Va a salir pelado y apaleado. Es interesante que la Biblia nos diga que no intervengamos o participemos con las personas que son controladas por la ira y el enojo. Mire, fijémonos en el siguiente pasaje, Proverbios, capítulo 22, verso 24. Dice, y está subrayado ahí, no te entremetas. ¿Qué quiere decir entremeterse? Meterse en lo que usted no le toca, no le importa, ¿no? A menos que lo llamen como pacificador, y aún así vaya con mucho cuidado, porque a veces las dos partes se arreglan y usted, que sale pisado. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Eso no quiere decir que uno no le va a dar la mano a una persona que tiene mal carácter, ¿verdad? Que es un enojón, un bravucón. No te acompañes del hombre de enojos, ni sea que aprenda, no sea que aprendas, miren, esa palabra, aprendas, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo, la palabra, la poderosa palabra de Dios nos dice, es que nosotros aprendemos ¿a qué? A enojarnos. Aprendemos a disgustarnos, a tener ira. Ahora, yo les pregunto, si toda la vida, ¿verdad?, gran parte de nuestra vida la ocupamos para aprender a enojarnos, como un mecanismo de defensa, de protección, de agresión, lo que sea, ¿verdad? Invertimos todo tipo de recursos, esfuerzos, emociones, voluntad, lo que sea. ¿Por qué no usarlo para aprender a desactivar, desmantelar el proceso de ira y de enojo? ¿Alguien dijo amén? Tenemos que ser sabios. O sea, pero ¿y quién me va a explicar? Mire, nadie le puede explicar si usted ya está enojado. Pero si usted realmente quiere. Ahora, hay personas que les gusta, como les digo, hay personas que disfrutan enojarse, estar disgustados porque sienten que están controlando, porque así controlan. En general ese es un pensamiento mundano, animal y diabólico, dice la Biblia. ¿Eh? Ahí no hay sabiduría de lo alto, no hay nada pacífico. Pero hay gente que le gusta y eso es su herramienta, es el único recurso. No, la razón, el conversar, el amor, tratar bien, no, para ellos no funciona. Porque eso es lo que ellos vieron, es lo que ellos aprendieron. Pero uno puede desaprender el asunto y aprender buenas maneras, las maneras del reino de Dios, la manera en cómo el reino de Dios puede funcionar en nuestro corazón y controlar una situación venenosa o de incendio. Cuidado, no entremeternos con estas personas no quiere decir
que las abandonemos o nos aislemos o que seamos indiferentes con ellas. Lo que quiere decir es que mantengamos una distancia de prudencia, que no nos contagien su ira y su enojo, que no nos distraigamos con ellos, que ni siquiera intervengamos en sus iras y enojos. En la Biblia, así, en ella misma encontramos a personas que hicieron locuras porque se dejaron llevar por la ira y el enojo. Y por supuesto les tocó pagar un alto precio, un precio muy alto, por dejarse llevar de la ira y el enojo. Por ejemplo, Caín. ¿Recuerdan? Caín, el primer homicida de la humanidad, ¿verdad? Mató a su hermano Abel, estaba enojado por envidia. Noé, ¿recuerdan? Noé se enojó con su hijo mayor porque lo vio desnudo y lo maldijo. Cuidado, ¿eh? Mira que eso lo arrastró por generaciones. Tenemos que tener cuidado cuando nos enojamos porque podemos maldecir, ¿verdad? Una de las cosas que salen a veces del enojo, de la ira, es una maldición contra una persona, ¿no? En un momento de rabia usted le puede decir, ojalá te mueras. ¿Y si se muere? ¿Y si se muere? Entonces usted es profeta. Porque se cumplió, ¿verdad? Pero de mal agüero. Sarita, ¿recuerdan Sarita? La esposa de Abraham. ¿Qué le pasó a ella? Se enojó ¿con quién? Con Agar. Y le pegó una patada y la mandó. Y la pobre se quedó con los crespos hechos porque la tuvo que recibir de nuevo. ¿De acuerdo? No le sirvió de nada enojarse. Pero le quedó registrado en la Biblia. Moisés, el hombre más manso de la tierra, también se enojó. ¿Y qué le pasó por enojarse? La Biblia dice que él no pudo entrar en la tierra prometida. Porque Dios le dijo, como la primera vez, háblale a la roca para que salga agua. Y él agarró el palo y ¿qué hizo? Le agarró a palos a la roca. Le pegó 2 veces a la roca. Y claro, salió agua porque Dios honra su palabra. Pero él, inmediatamente Dios le dijo, mira, por haber hecho esto, porque no tuviste fe, ¿verdad? Y actuaste enojado, no entras a la tierra prometida. O sea, nosotros estamos hablando aquí de algo bien serio, hermano, ¿no? Claro, nos estamos riendo, sí, ok, para que la verdad entre suave, ¿verdad? No nos pongamos a pelear aquí, ¿no? Y el almuerzo no nos haga daño. Pero es delicado. Y mire, un hombre no entró en la tierra prometida. ¿Qué le parece si usted empieza a dejar de recibir promesas de Dios porque se enoja? Bendiciones de Dios porque se enoja. Aún más, de hecho, hay personas que están dejando, aún en las iglesias, de recibir bendiciones de Dios. Se golpean el pecho, oran de rodillas, ayunan y todo eso, pero por su mal carácter, por su enojo, por ser temperamentales, ¿verdad? Están perdiendo bendiciones. Porque Dios no les puede dar a esas personas, ¿verdad?, bendición, porque si Dios las bendice, ellos van a transmitir ¿qué? Un mensaje equivocado. Y vamos a ver dentro de un momento por qué es tan importante, ¿verdad? Y cómo esto se relaciona con Dios. Cómo esto refleja de alguna manera los atributos y la personalidad de Dios. Saúl, ¿recuerdan? Él se enojó porque el rey David fue ungido. ¿Y qué hizo? Andaba buscando para matarlo. Aun cuando Dios lo usaba al rey David con el arpa para que fuera de consolación. Por ahí agarró la jabalina y se la tiró para ensaltarlo. Aun cuando era de bendición. Mire cómo uno se ciega, hermano y hermana. Aun cuando una persona es de bendición para uno, si uno se enoja con esa persona que tiene bendición para uno, mire, uno le puede hacer un daño terrible, hasta la puede matar. ¡Ja! ¿No le parece eso malo? Pero eso es lo que Dios nos quiere evitar. Jonás también se enojó.
Hay algunos temperamentales en la Biblia, ¿no? ¿Recuerdan? Jonás se enojó porque Dios secó un zapallo. ¿Cómo se llama el zapallo en otros países? En todos nuestros países. ¿Cómo? Muyama, Auyama, eso, Auyama, zapallo. Se secó el zapallo, ¿no? Y tuvo la cara dura de reclamarle a Dios, ¿no? Dijo, Dios, ¿qué pasó? Este zapallo se secó. Y Dios le preguntó, ¿y por qué te enojas tanto? Yo soy un zapallo. Yo te puedo dar 10, 100, 1000. Sí, dijo, ¡me enojo! Así que bravo era contigo este Jonás. Aparte que era cabezón, ¿no? Sí, tenía agallas, se enojó contigo, imagínense. No le temblaba la mano. Y se enojaba porque una calabacita se pudrió, se secó. Cuando Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Te enojas por esa calabaza. Y este pueblo, esta nación, yo la voy a destruir. Y a ti eso no te molesta. Lección. ¿Cuál es la lección ahí? Que muchas veces nosotros nos molestamos por cosas que no son importantes. Y no nos molestamos realmente por las que deberíamos molestarnos y preocuparnos. ¿Amén? Amén. Pedro le cortó la oreja a un soldado romano tratando de proteger al Señor Jesús. Oye, ¿cuántas veces nosotros también nos enojamos, verdad? Por las cosas de Dios. Y mandamos a los hermanos, a los pastores, a la iglesia, a los ministerios que no están de acuerdo con nosotros, al mismo infierno. En el nombre de Jesús. Estamos haciendo exactamente lo que hacía Pedro, lo que hizo Pedro al cortarle la oreja al soldado, para defender a Jesús. ¿Y qué vamos a defender a Jesús? Nos enojamos. Sale mal, muy mal. Una de las cosas que más nos puede dañar nuestra relación con Dios y con los demás es que nos olvidamos de que Dios está en control. Cuando nos olvidamos de que Dios está en control, nos falta la fe. La ira y el enojo revelan nuestra falta de fe en que Dios tiene el timón de todas las cosas. Cuando nos falta fe, hacemos funcionar la ira y el enojo con todos sus acompañantes, gritos, venganza, manipulación, abusos, etcétera, 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 etcétera. Lo único que estamos haciendo es revelar nuestra falta de fe, que no creemos que Dios está en control. Entonces, como yo no creo que Dios está en control, yo me vuelvo el controlador. Y la mejor herramienta y la mejor arma se llama ira y enojo. Si ven cómo estamos hablando ya ahora de Dios, cuando estamos hablando de nuestro enojo y de nuestra ira, miren, si creemos que Dios está en control, entonces debemos controlar nuestra ira tal como Dios controla, escuchen bien, controla la suya. Salmos 103, verso 8 nos dice la palabra del Señor. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, diga, lento para la ira. Y grande en misericordia. Subraya esa frase, lento para la ira. Dios es lento para la ira. Dios no se deja controlar por su ira. Él tiene el control de su ira. Intencionalmente Él ha hecho que su ira sea lenta. Que no sea rápida. Oiga, de ser rápida la ira de Dios, entonces no existiría nadie. Nadie. Por eso, no hay pecado en Dios cuando se enoja. ¿Saben por qué? Porque lo hizo bajo control. ¿Amén? ¿Me entendieron? Porque lo hizo bajo control, su control. Recuerde esto, la próxima vez que se enoje, nadie puede enojarse más que Dios. Recuerde eso. La próxima vez que usted se enoje, nadie puede enojarse más que Dios. Así es que usted también puede. Dios cree que usted puede controlarse. De hecho, le manda a hacerlo. Todos podemos controlarnos. A veces escucho decir, es que no puedo controlarme. La verdad es que lo que quiso decir es que no quiso controlarse. Amén.
Mire, se lo voy a decir de esta manera, en blanco y negro. Aun si usted no fuera cristiano, escuche bien. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos han sido salvados? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios aquí? Ok, gloria a Dios. Mire, aunque usted no tuviera eso, que eso ya bastante poder en su vida, aunque usted no fuera cristiano, escuche bien, usted podría. Dígale a la persona que está a su lado, aunque no fueras cristiano, tú puedes controlar. Sí puedes. Sí puedes. Hace un par de semanas, un hombre que no es nacido de nuevo, que no es cristiano, que no va a ninguna iglesia, que no lee la Biblia, que no tiene idea de lo que es seguir al Señor, que no tiene idea realmente entre lo que es pecado y es pecado, que no tiene la templanza, el dominio propio del Espíritu Santo, se enojó delante de mí, no conmigo, se enojó delante de mí por una situación, ¿no? Y yo sé que esa persona me respeta muchísimo a mí, ¿no? Me respeta muchísimo. Y se enojó tremendamente. ¿Y saben qué? Esa persona que no es cristiana, que no tiene dominio propio o templanza, que no ha nacido de nuevo, que no tiene la paz de Dios en su corazón, en menos de 3 minutos se controló. Estaba brava, enojada. Y no es cristiana. Y se controló. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que usted y yo, que somos hijos de Dios, sí podemos de más, hermano, de más, controlarnos. Amén. ¿Verdad que sí podemos controlarnos delante de Dios si nos podemos controlar delante de un hombre o delante de una mujer a la cual respetamos? Si decimos y creemos que tenemos temor de Dios, entonces podemos controlarnos. Porque hasta por quedar bien delante de una persona que no es cristiana, lo podemos hacer. Cuanto más delante del Dios Todopoderoso. ¿Y de aquel que sabe controlar su ira? Y que me ha dado ejemplo, ¿verdad?, de cómo controlarla. La Biblia me dice en Efesios capítulo 4, verso 30 a los 30 y 11, dice, miren la relación que hay aquí. Muchos leen este versículo aislado, por eso siempre, hermano, el contexto. Un versículo fuera de contexto es un pretexto, una verdad falsa. ¿Okay? Efesios capítulo 4, verso 30 y 31. Dice, y no contristéis. ¿Qué quiere decir contristar? Entristecer. Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y miren, a continuación, ¿qué viene? Igualito que en Salmos 37, verso 8, la primera palabra. Lo mismo que dejar, lo mismo que abandonar, lo mismo que desechar. Dice, quítense. ¿Qué dice? Quítense de vosotros. En este caso, entre vosotros, ¿verdad? ¿Ah? Y en el caso que estamos tratando ahora, de cada uno de nosotros. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Miren, hermano, cuando uno se deja controlar por la ira y por el enojo, escuchen bien, por favor, ¿no? Quiero que usted se edifique con esto, ¿no? Cuando uno se deja controlar por la ira y el enojo, o por cualquier otra pasión mala del alma, el Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Es contristado, se va a entristecer, y entonces uno pierde la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando uno pierde la llenura del Espíritu Santo? ¿Pierde su salvación? No. Usted no pierde su salvación. Ese sello es para siempre, ¿verdad? Pero la influencia y el control, el gobierno, el señorío de Dios a través del Espíritu Santo se hace, ¿qué cosa? Inefectivo. Y usted no puede disfrutar de los beneficios, bendiciones del Espíritu Santo para gozar una perfecta y maravillosa relación con Dios. ¿Sabe lo que pasa? Es que las personas heridas, escúcheme bien, es que las personas heridas tienden a herir a otras personas. Las personas heridas
crecido de heridas tienden a herir a otras personas. Cuando uno se enoja y tiene iras, es porque lo han ofendido, lo han herido. Miren, no está mal reaccionar, porque de esa manera le hacemos saber a la gente lo sensible que somos, cómo nos afectó lo que hicieron o dijeron en contra de nosotros. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a sanarnos inmediatamente. Una persona que se mantiene herida, se mantiene enojada, se mantiene en dolor, se mantiene disgustada, se mantiene enojada. Eso es lo que pasa. ¿Me está siguiendo? ¿Ven? Ok. Esta es la verdad. Si tenemos un dolor, fiebre y alguna enfermedad, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Corremos, ¿verdad?, a tomar algo que nos alivie. Si la cosa es grave, entonces vamos a emergencia al hospital o hacemos una cita con el doctor. De la misma manera tenemos que hacer con nuestras vidas. No quedarnos pegados en el dolor y la ofensa. Eso solamente nos va a traer más ira y enojo. Tenemos que sanarnos lo más pronto posible. Debemos ir al médico celestial para que el Consolador nos sane. Mire, si usted no es sanado interiormente de sus heridas y ofensas que le han hecho, usted continuará hiriendo y ofendiendo a otros usando la ira y el enojo. Y el Señor nos quiere evitar eso, porque esa es una cadena, es un círculo vicioso. Entonces, en vez de crear un mundo de paz, vamos creando un mundo de odio. En vez de crear un mundo de amor, vamos creando un mundo de amargura y de resentimiento, que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Así que Dios quiere que en vez de la ira y el enojo prevalezcan lo que quiere Dios que prevalezca lo que prevalece en Él. En Él. ¿Y qué es lo que prevalece en Dios? Su paciencia. Su paciencia. La palabra paciencia viene de dos palabras: paz y ciencia. Su sanidad, la de Dios, nos trae paz. Y alguien con paz es difícil de enojar. Su sanidad nos viene por su ciencia y el conocimiento de su palabra, que nos dicen lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Cuando usted realmente sabe el daño que hace la ira y el enojo, entonces tendrá mejor disposición para controlarse. Yo quiero que usted piense en esta mañana si esos ataques de ira, de enojo, ese estado de permanecer como demasiado dispuesto, como que es muy rápido para enojarse, para disgustarse, para tener ira, para explotar. ¿No será acaso de que hay una herida no sanada? ¿No será acaso que hay una ofensa no perdonada? ¿No será acaso que hay una herida y una ofensa no sanadas por Dios? Permita que el Espíritu Santo le ministre, le indique, le muestre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, en muchos casos, como en mi caso, no va a ser de la noche a la mañana. No va a ser de la noche a la mañana. De hecho, hermanos, va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Si usted aprendió a enojarse o si fue herido especialmente por un ser querido, le va a costar más tiempo. Sí, Dios puede hacer el milagro de la noche a la mañana, instantáneo. Sí, ahí empieza. Pero usted y yo nos toca seguir trabajando. Seguir trabajando, porque va a tener oportunidades donde usted va a tener que ser paciente, lento para la ira, o oportunidades donde usted se puede descontrolar con ira y enojo. Las dos son oportunidades, sino que unas son negativas y otras son positivas. Mi oración es que el Señor, a través del Consolador, el Espíritu Santo que ha puesto en cada creyente, le sane, restaure. Y que usted pueda salir de ese círculo vicioso.
usted pueda ser sanado completamente en su herida. La Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados, curados. Que ese dolor, ¿verdad?, usted lo pueda controlar por el amor del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, en dejarse controlar por la ira y el enojo no hay bendición. Ni siquiera, escuchen bien, ni siquiera en las causas justas, que es lo que está hablando aquí Salmos 37. Todo el Salmo 37 habla de eso. Ni siquiera en las causas justas. En estos días tenemos en Ferguson, ¿han escuchado la ciudad Ferguson? ¿Sí? Porque los cristianos vemos las noticias también, ¿verdad? La ciudad de Ferguson, allá en el norte. El gobernador ha declarado estado de emergencia a la ciudad a causa de las protestas y desmanes por la injusticia policial que se ha hecho contra un ciudadano. ¿Pero por qué ha tenido que declarar estado de emergencia? Bueno, porque el enojo sin control de los protestantes, no son evangélicos, los que protestan, ¿verdad?, los protestadores, el enojo sin control ha llevado a la gente, el enojo por la injusticia ha llevado a la gente, porque no se han controlado, a hacer otra injusticia. Dios nos quiere evitar eso. Que por frenar una injusticia, nosotros cometamos otra injusticia. No debe ser así, en ninguna manera. La ira y el enojo nos dice que hay que dejarlas y que hay que abandonarlas. Y eso es lo único que hay que hacer para mostrar, ¿verdad?, como un acto de fe, nuestro amor al Señor y de que nuestra vida espera realmente en Él. En Él. Usted puede enojarse, entonces, usted puede enojarse, pero no se deje controlar por la ira. Y en letras grandes, recuerden esto: Dios está en control de su ira y usted de la suya. Que el Señor me los bendiga. Amén.